Hola, buenas tardes. Hoy vamos a iniciar esta segunda clase. Hoy vamos a profundizar con el tema de farmacocinética. Les había dicho que estas primeras tres clases eran por ahí las que eran más pesadas, eran más complicadas porque tienen mucha teoría, muchos conceptos nuevos y sé que por ahí les puede dificultar. Habíamos visto que dos partes importantes que tienen que ver con el medicamento en el organismo estaban divididos en esta clasificación de farmacocinética y farmacodinamia. Hoy vemos farmacocinética y la clase que viene vamos a ver farmacodinamia. Bueno, vamos a ver un poquito, que habíamos visto la clase pasada de farmacocinética, que era lo que el medicamento le hace al organismo. Mejor dicho, no, al revés, perdón, lo que el organismo le hace al medicamento. Cualquier alimento que ustedes ingieren, cualquier medicamento que ustedes ingieren, desde el momento en que ingresa a la boca, va a empezar a sufrir modificaciones con la saliva, las enzimas que están en la saliva. Después el estómago le ataca más fieramente, después el intestino también le va a atacar con las enzimas del páncreas, del hígado y demás, para que se pueda absorber. Todo lo que ustedes comen y toman va a pasar por el hígado, ¿sí? Entonces el hígado va a ser el principal órgano que va a metabolizar. Va a metabolizar los alimentos para poder convertirlos en glucosa y va a metabolizar a las drogas. ¿Qué significa metabolizar? Tratar de eliminarlo. O sea, desde el momento que ustedes colocan un medicamento en el cuerpo lo va a tratar de eliminar lo antes posible. ¿Cómo lo va a eliminar? En su gran mayoría a través del riñón, con la orina. ¿Sí? También hay otras vías, pero el hígado y el riñón van a ser dos órganos fundamentales. Entonces, cuando una persona tiene cirrosis, tiene hepatitis, los medicamentos se procesan distintos. Cuando una persona tiene problemas en los riñones, los medicamentos se eliminan en forma distinta. Entonces, estos dos procesos pueden hacer que la concentración de droga suba mucho y pueda llegar a ser tóxica. Entonces, siempre en los pacientes que tienen problemas de hígado y tienen problemas de riñón, hay que controlar las dosis, ¿sí? Muchas veces hay que reducir las dosis para que no cause algún tipo de daño. Bueno, vamos a empezar a ver lo que es farmacocinética. Esto es lo que ustedes habían visto, lo que el organismo le va a hacer a la droga. La farmacocinética es tanto el conjunto de procesos que determina la concentración de droga en la biofase como el estudio de lo mismo. Y ahí empieza otra palabrita, la biofase. Biofase es un lugar teórico, por decirlo así, ¿sí? Porque no es un lugar físico en el cuerpo, pero es el lugar en el cual va a llegar a la zona el medicamento para poder cumplir su rol. Por ejemplo, un anticonceptivo que yo tomo tiene que llegar hasta el ovario para anular la ovulación. O sea, por sangre tiene que hacer la anulación de esa ovulación. Y así cada uno de los medicamentos que ustedes toman. Si tienen una infección en la pierna, ustedes toman un antibiótico, el antibiótico tiene que ir a la sangre y llegar hasta el sitio donde tiene que cumplir su función. Eso se llama biofase, ¿sí? Podemos decir que es la serie de procesos y modificaciones por los que pasa un medicamento al ser ingresado al organismo. En su conjunto, estos procesos determinan la concentración del fármaco en su sitio de acción, conocido como lo que es la biofase. Entonces, cada cuerpo es distinto. Entonces, este procesamiento, este ataque que se le va a hacer al medicamento va a ser distinto. Por eso el medicamento que me hace bien a mi vecina no le hace bien o le hace otro efecto, ¿sí? A eso si le sumamos lo que hablamos en la clase pasada, que hay determinadas razas que tienen algunos medicamentos que no pueden utilizar, hay determinadas familias que hay medicamentos que no pueden usar, que son alérgicos a esos medicamentos, incluso hay personas dentro de esa familia que pueden ser alérgicos a algún tipo de medicamento. La mayoría de las alergias están con los antibióticos o con los AINES, con los antiinflamatorios no esteroides, ibuprofeno, piroxicam, aspirina, ¿sí? Las cosas que son dipirona, las cosas que son a veces más comunes en la casa, incluso que son de venta libre, ¿sí? Así que ese es el peligro también de consumir medicamentos sin ningún tipo de control. Bueno, así que como cada organismo es distinto, se van a ir trazando
curvas, ¿sí? Esto ustedes lo vieron en la escuela porque lo vieron en matemática, cuando nos daban puntas, ¿se acuerdan de abscisas y ordenadas? Las famosas curvas en matemática que se tenía que hacer y íbamos graficando, haciendo unos gráficos. Eso se utiliza muchísimo en todo lo que sea evaluación de los medicamentos y ahora les voy a explicar cómo. Si alguna vez se pusieron a pensar, ¿para qué queremos saber esto en matemática? Bueno, ahora van a ver cómo se aplica acá. Todos estos procesos que se van a ir dando en el cuerpo suelen llamarse procesos LADME. Ese proceso LADME que ustedes ven abajo, dice la regla mnemotécnica para acordarse, proceso LADME, justamente abarca los 5 procesos que se van a dar. La liberación del medicamento, o sea, el medicamento que yo tomé se tiene que liberar la droga de esa forma farmacéutica. Si es un comprimido, el comprimido primero se tiene que romper, después se tiene que disolver para poder acceder a la sangre, ¿sí? A esa droga que está en la sangre. La absorción es cuando pasa las barreras, ¿sí? Va a pasar las barreras del intestino y cada una de los tejidos que vamos a ir encontrando. La distribución, que eso se hace a través de lo que es la sangre, se va a distribuir a todo el cuerpo. El metabolismo, dice ahí, no bololismo. El metabolismo, que es principalmente en el hígado, pero en muchos órganos más se va a metabolizar, pero pequeñas cantidades. El principal va a ser siempre el hígado. Y la eliminación, que también se va a eliminar por varias vías, ahora la vamos a ver, pero el principal siempre va a ser el riñón. Vamos, acá tienen lo mismo en dibujito, ¿sí? Tomo un comprimido, lo primero que se va a tener que hacer es liberar, después se va a absorber y ahí pasa sangre, ese más oscuro sería el tema de la sangre. Por un lado, esa sangre se va a distribuir a todo el cuerpo y va a llegar hasta el punto de acción, a donde tiene que cumplir el efecto. Después se va a metabolizar, todo ese proceso se va a ir dando junto en realidad, y luego se va a eliminar. O sea, son procesos que se tienen que ir dando a la vez. Otro dibujito. Yo tomo un medicamento, la liberación se produce mayoritariamente en el estómago y en el intestino. Después vamos a tener la absorción en el intestino, vamos a tener la distribución a través de la sangre, entonces el metabolismo a través del hígado principalmente y la excreción por riñón, lo mismo. Esto es para que si hay alguno de ustedes que es más gráfico, vieron que hay personas que para estudiar a veces escuchan una grabación, por ejemplo, y hay personas que necesitan ver, ¿sí? Esos son distintos procesos de estudio. Entonces, por eso le pongo distintas maneras para que alguno de esos sea lo que a ustedes le acomode mejor. Vamos al primer proceso, la liberación. Dice, los medicamentos se presentan bajo una determinada forma farmacéutica. Puede ser jarabe, cápsulas, las píldoras, los comprimidos, los inyectables, ¿sí? Pero los inyectables en este caso no va a pasar por el proceso de vía oral. ¿Qué es la combinación de ese principio activo y los excipientes? Habíamos visto que el medicamento era principio activo más los excipientes, que eran esas otras cosas que le íbamos agregando. Dicha forma farmacéutica es muy importante en el proceso de liberación. ¿Por qué? Porque cuanto más complicada es el comprimido, más apretado está hecho el comprimido, más difícil va a ser desarmarlo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo un efervescente, esos comprimidos que se colocan en el vaso para que haga burbujitas y después lo tomo, a un jarabe o a un comprimido, una píldora dura que tiene que tardar más tiempo en disolverse. La liberación es el proceso por el cual el principio activo se separa de la forma farmacéutica que lo contiene y queda disponible para su absorción. Entonces le decía, la mayoría se hace en el estómago, pero también puede hacerse en el intestino. ¿Por qué? Porque hay algunos comprimidos que se le pone protección gástrica, ¿sí? Entonces, cuando yo no quiero que se desarme en el estómago, le voy a cubrir con esa protección gástrica para que pase directamente en el estómago, que no le haga nada, y recién cuando llega al intestino, ahí recién pueda disolverse. Bueno, a ver, no leo arriba. No tenía nada. Bueno, los medicamentos que se administran por vía oral, el proceso de liberación va a tener estas dos etapas. Entonces, desintegración, que es desarmarse,
¿sí? Se va rompiendo en pedacitos más pequeños. Y la disolución, que es cuando se disuelve, se desarma, disolver. Cuando ustedes ponen azúcar en una taza, ¿sí? Ustedes primero lo ven sólido al azúcar, lo tiran adentro, pero cuando lo remueven se disuelve completamente y ya no hay separado café y azúcar, sino que es un café dulce, ¿sí? Hubo una modificación. Las cápsulas están formadas por una cubierta gelatinosa que contiene el principio activo en su interior. En el tracto digestivo la cápsula se va a disolver y va a liberar el principio activo. O sea, esa sería la forma en que lo hace. Por eso le decía que a veces se le pone una cápsula o se le pone una cubierta para que no se desarme. ¿Sí? Eso yo lo puedo elegir. ¿Cuándo voy a elegir que no se desarme en el estómago? Cuando esa droga puede ser peligrosa para el estómago, que me provoque úlceras, ¿sí? O cuando esa droga es muy sensible al ácido, entonces si se desarmara en el estómago se perdería la droga. Ahí es donde yo tengo que ponerle una cubierta. El segundo proceso, la absorción. Dice, para que un fármaco llegue desde el lugar de la administración hasta el lugar donde realiza su mecanismo de acción, el tejido o el órgano, tiene que pasar primero por la circulación sanguínea. La absorción es el proceso por el que el principio activo es transportado a través de diferentes membranas hasta la circulación sanguínea sistémica. Sistémica se refiere a toda la circulación. Vamos a ver bien cuando veamos aparato circulatorio, pero en resumen, para que ustedes entiendan cuándo se considera una circulación sistémica, el proceso siempre va a ser el mismo para el alimento o para algún medicamento que ustedes toman. De la boca pasa al estómago, al intestino, en el intestino se absorbe, va al hígado, el hígado lo va a procesar, va a alargar a la sangre nuevamente el hígado. Ahí llega a, como larga vena, digamos, va a llegar al corazón derecho de ustedes, ¿sí? Al lado derecho del corazón. Ese lado va a mandar al pulmón. Cuando vuelve del pulmón con oxígeno y la droga que ya tenía, va al corazón mandarlo al lado izquierdo, y el corazón izquierdo es el que circula, el que manda toda la circulación. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Cuando se absorbe por vena, va a ir al pulmón sí o sí. Cuando vuelve del pulmón recién yo puedo considerar que es una circulación sistémica, porque ahí el corazón lo manda a todo el cuerpo. Esto va a pasar siempre, lo vamos a repetir varias veces en el transcurso de los temas que vayamos viendo, pero tengan en cuenta eso, siempre va a ser la misma circulación. Dice, estas membranas están formadas por una doble capa lipídica en las que están fijadas moléculas proteicas con diversas propiedades. Esto ustedes lo tuvieron que haber visto en algún momento en biología en la escuela. La bicapa lipídica, que ahora tengo imágenes para ustedes, y esta parte de la absorción va a hablar siempre del pasaje a través de estas membranas. Esta forma de bicapa lipídica se llama así, ustedes ven ahí el dibujito, tiene como dos capas que están despegándose. Está formada así y con esa característica tienen todas las membranas celulares, las membranas nucleares dentro de la célula, todas tienen esta misma estructura. ¿Por qué se llama bilipídica? Porque tiene dos capas de lípidos, ¿sí? Ahí están, ustedes van a ver que tiene una parte que es hidrofóbica, que es la de adentro, la de las colas, y una parte hidrofílica, que sería la de las cabezas. A su vez, ustedes van a ver que en todas las membranas van a estar estas otras estructuras que son como proteínas, ¿sí? Hay azúcares, hay un montón de otras cosas, pero en este caso nos interesan las proteínas. ¿Por qué? Porque estas proteínas van a ser en muchos casos como unos puentes para que la sustancia pueda pasar de un lado al otro. Recuerden que acá la droga que estamos tomando tiene que pasar de un lado al otro de la membrana. Entonces, dependiendo de las características que tenga esa droga, va a pasar directamente o va a necesitar alguna ayuda para poder pasar. Muchas veces esas proteínas son las que le dan esa ayuda para poder pasar.
Pero esto, digamos, es la famosa bicapa lipídica. Ustedes lo pueden encontrar también muchas veces en teoría como el mosaico fluido, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto está en movimiento continuamente. Bueno, ¿qué procesos se van a dar en ese pasaje? Yo tengo que pasar esa membrana. Van a haber distintos tipos de pasajes, dependiendo justamente, como le decía, de las características que tenga esa sustancia que ustedes están queriendo pasar de un lado al otro. El primero, el más común, el más simple, difusión simple. El pasaje se da del sitio de mayor concentración al de menor concentración, siempre, del mayor al menor. Para que ustedes se lo imaginen, si ustedes están en una habitación con aire acondicionado, acá hay una mayor concentración de frío, ¿sí? Si ustedes abren la puerta, ¿qué es lo que sienten? Que el frío escapa, ¿sí? Porque va del lugar donde está más concentrado al lugar donde está menos concentrado. Esto ocurre siempre, cuando ustedes ponen, supónganse, una bolsita con agua, pinchan la bolsita, va a salir del lugar donde está más concentrado afuera que no hay concentración de agua, entonces siempre se escapa. Esto es lo normal, ¿sí? Esto es lo habitual que se haga. Cuando se hace lo contrario, justamente necesito poner alguna fuerza, necesito hacer algo para que eso ocurra, si no, no va a ocurrir. Lo normal es esto. Donde hay mayor concentración, vaya hacia donde hay menor concentración. Pero no todas las drogas pueden hacer esto. Necesitan tener 3 características. Esas 3 características van a ser liposolubilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que se disuelvan en grasa. Lipo, grasa. Solubilidad, que se disuelve. Tienen que disolverse en grasa. Cuanto más liposoluble sea esa droga, más fácil va a cruzar. ¿Sí? Recuerden que todas las patitas de esa bicapa eran lipofílica. El segundo, el tamaño. ¿Sí? Cuanto más pequeñas sean, más fácil van a cruzar, por lógica. ¿Sí? Las más chiquititas son las que más pueden pasar. Y la tercera condición es la ionización molecular. ¿Qué es la ionización? Es cuando una partícula tiene carga positiva o negativa. Cuando la droga dice que es un ácido o una base débil, parte se encuentra ionizada y parte no ionizada en un mismo momento. A mayor fracción no ionizada, mayor velocidad. Entonces, cuando esa partícula no tenga carga positiva o negativa, esa es la que más va a cruzar. Entonces, uno de los mecanismos justamente que el cuerpo tiene para tratar de eliminarlo va a ser ponerle cargas positivas y negativas a las drogas. ¿Sí? Esa es una de las formas y eso se llama oxidación-reducción. También lo habrán visto en química en la escuela. O sea, acá van a ver que se puede aplicar en todo esto de farmacia, se aplican muchos de los conceptos que ustedes vieron en matemática, en física y en química. ¿Sí? Así que si alguna vez se preguntaron cuándo voy a utilizar, bueno, ahora lo van a utilizar. Difusión simple, el número 1 en esta imagen. Pasa, ¿sí? Pasa porque es hidrofílica, pasa porque es pequeña y pasa porque no tiene cargas, ¿sí? Esas serían las 3 condiciones para este pasaje número 1. Fíjense ahora en el numerito número 2. Es lo mismo, pasa de un lado al otro, pero va a atravesar a través de un mecanismo que le permita, como un puente, ¿sí? Esas son proteínas. Entonces van a pasar a través de esa proteína, porque no pueden pasar por el lugar como el 1, ¿sí? Entonces utilizan la proteína. Eso se llama difusión facilitada. Alguien le facilita, le permite el pasaje. Es el mecanismo que usan las sustancias que no son liposolubles. En él la droga se unen a una proteína, la membrana plasmática, que le permite transitar su espesor. Es como, ¿vieron las puertas giratorias? ¿Sí? Ingreso en un lado y paso hacia el otro. Se realiza siempre a favor de un gradiente de concentración, desde donde la droga está más concentrada hacia una menos concentrada. Siempre, esto es lo normal. Ahí tienen otro dibujito, es lo mismo, ¿sí? Lo mismo que estábamos viendo en el primer diagrama, esto sería con una forma más tridimensional. La difusión simple pasa seguido,
la difusión facilitada que van a ser a través de estas proteínas. Esos dos dibujitos del medio son de facilitada. En una le hace un canal para que pase y en la otra como que lo toma y lo hace girar hacia el otro lado como una puerta giratoria. Acá ustedes van a ver el cuarto pasaje y van a ver la letra E con una flecha. Eso significa energía, o sea que para hacer ese tipo de transporte yo le tengo que poner energía. ¿Cuál es la energía del cuerpo? La glucosa, ¿sí? La glucosa de los alimentos que consumimos. Esa glucosa se forma en el hígado, ¿sí? Entonces, todos los alimentos que nosotros consumimos, el hígado lo convierte en glucosa. Parte lo va a almacenar y parte lo va a liberar a la sangre. Todo nuestro cuerpo puede utilizar glucosa obtenida de grasas obtenidas de proteínas. Son distintos procesos, pero el cuerpo lo puede hacer. Por eso cuando estamos a dieta y hacemos ejercicio y consumimos menos productos con hidratos de carbono, vamos a ver que nuestra grasa se reduce. ¿Por qué? Porque el cuerpo va utilizando las grasas para poder tener energía. Lo mismo pasa con las proteínas, el cuerpo destruye las proteínas para poder tener energía. Eso pasa con la gente que está por ahí internada mucho tiempo y ustedes ven que quedan flaquitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pierden la masa muscular. Las proteínas son las que forman la masa muscular. Ahora, ¿quién es el único que no puede utilizar este tipo de energía? Que serían como en lugar de usar una nafta super, uso gasoil, ¿sí? El cuerpo se arregla. Pero el único que no puede utilizar, que sí o sí necesita glucosa de hidrato de carbono, va a ser el cerebro. Por eso cuando hay gente que se pone a dieta muy estricta, esas dietas cetogénicas y demás que eliminan los hidratos de carbono completamente, aparece el dolor de cabeza. Ese es el reclamo de la cabeza, del cerebro, de que está necesitando combustible. ¿Sí? Entonces, lo que aparezca de glucosa de hidrato de carbono, el cerebro lo va a reclamar para él. Bueno, eso es la energía, ¿sí? O sea que yo necesito tener energía para que este proceso se dé. El tercer proceso para pasar de un lado al otro va a ser la ultrafiltración. Dice, es el pasaje a través de barreras celulares que presentan poros, agujeritos. Este mecanismo se da en los glomérulos renales, así es como pasa la filtración. Entra la sangre y el riñón es como un gran colador. Entra la sangre al riñón y va a salir la orina, pero va a retener los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las proteínas, las otras cosas que pudieran estar en la sangre van a retenerse, ¿sí? Cuando en la orina aparece algo de esto, me está indicando que algo tiene el riñón, ¿sí? Porque el riñón no debería dejar pasar nada de esto. O sea que es un indicio de una enfermedad cuando a mí en la orina me aparece algo que no tendría que estar. Solo pueden usar este mecanismo las drogas que tengan un tamaño menor o igual al poro. O sea, lógico, ¿sí? O sea, si mi poro tiene este tamaño y mi partícula es esto, no va a pasar. Así que obviamente no va a estar retenida. El pasaje de la droga se da cuando existe un gradiente de presión hidrostática. ¿Qué es esto? Lo mismo que el gradiente de concentración, tengo más agua de un lado que del otro. O sea, cuanto más yo esté tomando, ¿sí? Y más aumente mi volumen de sangre, más voy a ir al baño porque más va a ejercer presión y más va a filtrar, ¿sí? Por eso cuando tomamos mucho líquido aumenta la gana de ir al baño, ¿sí? Porque aumenta la producción de orina. Junto con el pasaje de esa agua se va a dar el pasaje de la droga. Ahí está el dibujito de la ultrafiltración. Por el tamaño que tiene ese poro que ustedes ven en esa barra verde, solamente los rosados pueden pasar, ¿sí? Los celestitos y los azules van a quedar retenidos porque no pasan por el tamaño. Esto es lo que ocurre en el riñón con los glóbulos blancos, glóbulos rojos y otros elementos. El cuarto, difusión a través de poros. Se diferencia de la ultrafiltración en que ahora no hay agua. O sea, va a pasar por poros, todo igual, el mismo mecanismo, solamente los que sean de ese tamaño, pero en este caso no hay agua.
También nuevamente a favor del gradiente de concentración, o sea, siempre de mayor a menor. Hay un dibujito ahora después que le voy a poner que les va a graficar en una sola imagen todo esto con dibujito para que ustedes lo puedan ver mejor. Bueno, el dibujito de esto parece un pancho, pero no, es un poro en el cual está pasando las partículas que entran en ese canal, ¿sí? Quinto, transporte sodio dependiente. Dice, es un transporte contragradiente de una droga que utiliza un transportador y cuya fuente de energía, o sea, necesita energía, es el gradiente de sodio entre ambos lados de la membrana. El sentido del pasaje del sodio es el que determina el sentido del transporte de la droga. En este caso, más allá de que use un transportador para irse de un lado al otro, lo que va a necesitar es pagar. ¿Cómo paga ese pasaje? Esto sería como un pasaje con peaje. ¿Cómo paga? Con sodio. Entonces, pasa el sodio y pasa la droga. Si el sodio no pasa, él no pasa tampoco, ¿sí? Después vuelvo a esta, pero les muestro el dibujito. Estos son los esquemas como para mostrar. En el de la derecha, para que entre ese aminoácido, el aminoácido yo necesito para formar proteínas en mi cuerpo. Para que entre ese aminoácido tiene que entrar el sodio también, ¿sí? Eso es lo que les muestra el esquema. El transporte de sodio y glucosa, para que la glucosa pase, también tiene que pasar el sodio, ¿sí? Na, por química, Na es sodio, ¿sí? Siempre recuerden eso. Entonces, este tipo de pasaje ustedes lo van a encontrar en el tubo digestivo y lo van a encontrar también en los riñones, ¿sí? Vuelvo al que estábamos mirando. Endocitosis y exocitosis. Endo, adentro. Exo, afuera. Para meter o para sacar. Pero, ¿a qué se refiere esto? Se va a referir a sustancias que al ponerse en contacto con la membrana o ingresan a través de se forma como un huequito y la droga ingresa, o si estamos hablando de exocitosis, la salida es cuando una vacuola se va acercando hacia la membrana, se une con la membrana y sale. Ahora les muestro el dibujito. Hay una sola droga que trabaja así, y es el litio, que se usa en psicosis, ¿sí? Esto sería endocitosis, el primer dibujito. La droga queda cerca de la membrana es como que lo come, ¿sí? Forma una vacuola y lo lleva al interior. La exocitosis, para sacarlo, esa vacuola con residuo, así trabajan las células también. Esto lo vieron en biología cuando vieron células, ¿sí? Las vacuolas, con lo que yo quiero eliminar de la célula, se va a acercar a la membrana y como todas las membranas tienen esa misma forma de la bicapa lipídica, se unen y va a permitir salir hacia el exterior. Esto les recuerdo, el litio es la única droga que trabaja con este sistema, ¿sí? Bueno, esta es la gráfica que les decía que les queda en una sola imagen. Les queda todo esto que vimos como para que ustedes lo puedan asociar de para qué lado va. La difusión simple entonces era el pasaje directo del lugar donde estaba mayor, por eso más grande la pelota ahí, hacia el lugar donde hay menos concentración, ¿sí? ¿Qué necesitaba? 3 condiciones: ser lipofílica, ser pequeña y no tener cargas ni positivas ni negativas. En la difusión facilitada, nuevamente de mayor a menor, pero usaba una proteína para el transporte. Acá me aparece ya que estamos sin tiempo. Recuerden que cuando se corta, vuelven a entrar al mismo enlace, ¿sí? Entonces, esto también de mayor a menor concentración, pero con un transportador. El tercero, el transporte sodio dependiente. Puede ir desde menor a mayor, pero siempre el que me va a pasar va a ser el sodio. Entonces, donde tengo mayor concentración de sodio, hacia donde tengo menor concentración de sodio, ¿sí? Por eso está el Na grandote y el Na chiquitito del otro lado. El transporte activo, cuando yo pago, ¿sí? Cuando yo pago, va de menor a mayor. Es como trabajan los aires acondicionados.
hace frío y sigue empujando frío en el lugar, ¿sí? Así trabaja un aire acondicionado. Entonces esto yo llevo de menor a mayor y le sigo empujando. Cuando ustedes inflan un globo, ¿sí? Inflan y van empujando y cada vez es mayor. Es lo mismo, ¿sí? El mismo fundamento. Ahí tenemos consumo de ATP, que sería la energía. La ultrafiltración, habíamos dicho que era el pasaje por un poro con agua, ¿sí? Eso era lo equivalente para que de los dos lados esté equilibrado. Mientras que el agua esté equilibrada, va a pasar la sustancia. Bueno, ¿se entendió esto? Esos son todos los procesos que tienen que ver con esa absorción, ¿sí? Para que pueda pasar del intestino hacia la sangre. Vieron, es un poquito, por eso les recuerdo con la escuela, porque a lo mejor a veces le queda alguna imagen de las cosas que aprendieron en la escuela. Bueno, acá aparecen otra vez unas palabras medias raras. Se dice que una molécula de droga llega a la circulación sistémica cuando llega a las venas pulmonares, o sea, que tiene que ir al pulmón y volver del pulmón. Por eso muchas veces cuando tomamos un medicamento mucho tiempo, se siente en el aliento. Las personas que están con cáncer y tienen tratamiento de mucho tiempo, en el aliento se les siente. Van a ver también que se elimina por transpiración. Por eso muchas veces cuando tomamos un antibiótico muy fuerte, nos sentimos en la piel el olor, ¿sí? Esas son todas formas que el cuerpo tiene para eliminar. Recuerden siempre, lo que entra al cuerpo, el cuerpo lo trata de eliminar cuanto antes. Bueno, al conjunto de elementos ubicados, compartimento presistémico. Entre el sitio de absorción y las venas pulmonares. Aquí puede o no ser extraída, biotransformada y o excretada. Por lo que no necesariamente toda droga absorbida llega a la circulación general. Eso se llama inactivación presistémica. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Todo lo que pasó, que fue absorbida y llega al hígado, no todo va a llegar al sitio de acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo lo trata de eliminar. Ahora vamos a ver que cada droga tiene su proceso y va a sufrir su transformación. Entonces hay drogas que sufren poca transformación y llegan en gran cantidad, pero otras no, que la gran mayoría se va a destruir y llega muy poca cantidad al sitio de acción. Esto es lo que se estudia con esos estudios que vimos la clase pasada, que son las fases clínicas. Clínica 1, 2 y 3, que se trabaja con humanos voluntarios, ¿sí? Primero se trabaja con animales y después, una vez que se aprobó todo con animales, se pasa a humanos. Esto es lo que tengo que ver, ¿sí? Voy a ir ajustando. Si le doy 5 miligramos, 10 miligramos, 20 miligramos, ¿cuánto le tengo que dar para que le llegue al órgano que tiene que llegar la cantidad que yo quiero que le llegue, ¿sí? Eso es todo lo que se hace en estos estudios clínicos. De la dosis administrada, una cierta cantidad puede ser inactivada antes de la absorción, que es la inactivación local. Eso forma parte también del ataque del ácido en el estómago. Entonces, antes de que sea absorbida en el hígado, en el intestino, el ácido del estómago la atacó, la saliva, las enzimas de la saliva ya la atacaron, las enzimas que están en el intestino también la atacaron, así que ya viene como golpeadita la droga cuando es absorbida. Entonces muchas veces se va a ir perdiendo todo en ese proceso. Cuando se le dice a una persona que tome lejos de la comida la droga, es porque necesita tener el pH ácido en el estómago. Cuando yo como algo, ese pH del estómago ya no está ácido, se va acercando más a lo que es neutro. Va a seguir siendo ácido, pero no tan ácido. Esto lo vamos a ver después con un experimento que vamos a hacer. Pero lo importante es justamente que se respeten esas condiciones. ¿Por qué? Porque si yo lo tomo, supónganse, con la comida y no tenía que hacerlo así, se puede destruir la medicación ahí. Igual hay muchas medicaciones que le van a decir con la comida. ¿Por qué? Porque son muy irritantes las drogas. Entonces aprovecha que el estómago con la comida ya no va a ser tan ácido. Entonces los medicamentos están formulados así.
Entonces es muy importante que cuando se tiene la indicación de lejos de la comida o con la comida, se cumpla. Lo mismo pasa con los antiácidos. La gente le gusta tomar muchísimos antiácidos y los antiácidos anulan muchos de los efectos de los medicamentos. ¿Sí? Así que eso también hay que empezar a tener conciencia de que no se tiene que abusar de los antiácidos. Bueno, la droga que llega a la circulación general, o sea, después que volvió del pulmón, se denomina la droga biodisponible. ¿Qué quiere decir? Que está disponible para cumplir el efecto. Vamos a ver ese efecto de primer paso hepático. Esto lo sufren todas las drogas que pasan por el sistema digestivo. Para que yo no pierda droga con este proceso, yo puedo darle vía inyectable, puedo darle por vía inhalatoria, puedo darle por vía rectal, que son las vías que no pasan por este proceso del hígado. Pero todo lo que yo tome va sí o sí al hígado. Bueno, dice, una vez absorbida, la droga llega por la vena portal al hígado, donde puede ser extraída por el hígado. ¿Qué quiere decir extraída? Lo sacan del sistema. Lo van a modificar de tal forma que el cuerpo lo elimine por orina después o por materia fecal. Pero extraída es eso, que no queda disponible. Recién al llegar a las venas pulmonares, la droga se encuentra en la misma situación si se hubiera administrado por vía intravenosa. O sea que todo ese proceso digestivo que tiene al momento en que llega a las venas pulmonares es lo mismo que si yo me aplicara un medicamento en la vena. ¿Cuál va a ser la diferencia? Si yo uso la misma dosis que el de inyectable, 100% llegó. ¿Sí? El inyectable 100% llegó a la vena, pero lo que yo tomé va a variar. Y va a variar de una persona a la otra y va a variar también en mí misma, dependiendo del día. Lo que comí, ¿sí? Si cumplí con los horarios o no cumplí, o si tomé un antiácido o si hice algo. Entonces muchas veces un medicamento que siempre me hizo bien, hoy me cayó mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay otro factor junto. Me dijeron que no tenía que tomar alcohol, yo tomé igual. ¿Sí? Entonces esos son los procesos que va a afectar. Otro de los temas que es bastante común con esto, que se pierde droga con esto. Cuando yo voy a tomar un medicamento, en lo posible agua, ¿sí? En lo posible agua. Agua natural o agua fría. Si yo tomo con el mate, más allá de que el agua, la infusión que sale tiene la sustancia de la yerba mate, más allá supongamos que no le pasa nada. El agua caliente altera la medicación. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre tomar, ¿sí? Con un vaso de agua y tomármelo con un trago del mate. O con té, que hay gente que le gusta también tomar con té. Otro de los temas también que tiene que ver con eso es, por ejemplo, cuando hay algunas drogas específicas, que ahora después vamos a ver, que sí se pueden tomar con otra sustancia. Incluso hay una droga que es el ketoconazol, que es un antimicótico, que hasta es recomendable tomarlo con Coca-Cola. Así que imagínense que cada droga tiene su particularidad. La Coca-Cola es ácida, ¿sí? Tiene ácido fosfórico. Entonces, solamente va a ser útil en aquellos casos donde la droga necesita un ambiente que sea ácido. Bueno, así que siempre en lo posible agua natural o agua fría. ¿Qué es el pico plasmático? El pico plasmático es la máxima concentración plasmática alcanzada por el fármaco, o sea, la máxima concentración de droga que yo puedo tener en mi sangre. El plasma es el líquido de mi sangre, ¿sí? La sangre está compuesta. Bueno, ¿qué era entonces el pico máximo? Pico, ya te da una idea de lo que significa, ¿sí? Un valor elevado. Máxima concentración plasmática alcanzada por el fármaco, o sea, la mayor cantidad de droga que voy a encontrar en mi sangre. La sangre está formada por plasma y por células. Esas células, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, ¿sí? Todas las proteínas, todas las otras cosas que puedan haber, inmunoglobulinas, un montón de sustancias. Si se comparan dos drogas, un pico más alto y más precoz va a indicar mayor velocidad de absorción.
mientras que uno más alto pero más tardío, una menor velocidad de eliminación. ¿Qué quiere decir esto en teoría? ¿Sí? Vamos a los gráficos de matemática. Creo que les puse el dibujito acá. Ahí estamos. Las abscisas, la raya de abajo, la X, ¿sí? En este caso siempre va a ser tiempo. En las ordenadas, las Y, siempre va a ser concentración de la droga. Entonces, ¿qué hace el investigador? Va a ir tomando medidas de la sangre del paciente y va a ir marcando la concentración de la droga que va encontrando. Si yo me tomo un comprimido, va a tardar un tiempo hasta que haga todo ese proceso y se absorbe y vaya a sangre. Entonces, para que el médico pueda detectar en sangre, va a pasar un tiempito. Esas son las curvas como se van a ir dando. Cuanto más cerca vengan al punto cero, a la unión de abscisas y ordenadas, va a ser más rápida la absorción. ¿Sí? Eso es lo que decía ahí. Cuanto más precoz, más antes sea el pico, va a ser más rápida la absorción. Cuanto más lejos esté de ese punto de unión de las abscisas y ordenadas, va a ser más lenta la absorción y más rápida la eliminación. ¿Sí? Entonces, esta curva se va a dar siempre, en todos los casos puede tener formas distintas dependiendo de la droga. En este caso, digamos, está comparando dos medicamentos. Pueden ser dos medicamentos igual, de la misma droga, pero de dos marcas distintas. ¿Qué me está diciendo? Que es más potente el A porque hace un pico más alto que el B. ¿Sí? Bueno, ahí ustedes tienen la misma curva, pero para cuatro formas farmacéuticas distintas. En la primera, la intravenosa, fíjense que no parte de abajo, parte de arriba. ¿Por qué? Porque tiene el 100%. ¿Sí? Cuando yo coloco un inyectable en vena, directamente toda esa medicación va a estar en vena. ¿Sí? Entonces el 100% y arranca allá arriba. Por eso esa línea rosada va a estar arriba. Lo único que hace desde el momento que entra es eliminarse. Por eso siempre la curva va a ser para abajo. Vamos a la solución oral, perdón, la verde. En la solución oral vamos a arrancar de cero, ¿sí? Porque yo tomé el medicamento. Primero va a empezar a subir la curva. Va a llegar un punto que va a llegar al máximo y a partir de ahí va a empezar su eliminación. Fíjense que puede ser la misma droga, pero como la concentración en sangre va a ser mucho más baja que el inyectable. Entonces, cuando yo estoy en un proceso grave, urgente, algo que yo necesito que la concentración sea alta, por ejemplo, una infección muy grande, voy a recurrir a los inyectables. ¿Sí? Tanto inyectable muscular como inyectable endovenoso, que son los casos, por ejemplo, los pacientes que están internados en terapia intensiva y demás. ¿Sí? Siempre el inyectable va a ser mucho más potente que un medicamento vía oral. Vamos al tercero, la solución oral, líquido. ¿Qué pasaba con este? En esta solución, en esta cápsula, perdón, la cápsula lo que muestra, digamos, es que tiene tarda más en hacer el pico porque primero se tiene que disolver, después se tiene que se tiene que desintegrar primero y después se tiene que disolver. No es lo mismo el líquido, ¿sí? El líquido ya está disuelto, entonces la velocidad va a ser más rápida, va a estar más cerca del punto cero. Entonces la cápsula tarda más, los comprimidos van a tardar aún más. Fíjense el dibujito de comprimidos, que es el morado, va a ser más curva, más plana, ¿por qué? Porque a medida que se va absorbiendo también se va eliminando, ¿sí? Y como tarda tanto en absorberse, esa curva se hace más plana. Entonces, cuanto más pico yo tenga, quiere decir que más rápida fue la absorción y más alto va a ser el poder o el efecto que tenga esa droga. ¿Yo quiero que llegue al máximo? No. ¿Sí? Siempre voy a tratar de mantener dentro de lo que son los rangos normales para esa droga, que ahora vamos a ver lo que es eso.
Entonces, dependiendo una misma droga, dependiendo la forma farmacéutica, va a tener distintos tiempos de absorción y va a llegar a concentraciones distintas en sangre. Llegamos al concepto de bioequivalencia. Esto se habla mucho cuando hablamos de medicamentos genéricos. Esto es parte de lo que es del trabajo práctico también que ustedes tienen, que una de las leyes que tienen que ver es la ley de prescripción por nombre genérico. El nombre genérico de una droga no es lo mismo que un medicamento genérico, ¿sí? La gente lo confunde. La gente habla en la farmacia de no, dame el genérico de ese, pero en realidad en la Argentina no hay medicamentos genéricos. Lo que hay en la Argentina es una ley que obliga al médico a recetar por el nombre genérico de las drogas. ¿Cuál es el nombre genérico de las drogas? Es el nombre común internacional por el cual se conoce esa droga en todo el mundo, ¿sí? Si hablamos de una marca comercial, puede ser una marca acá de un laboratorio argentino y que va a ser conocido en Argentina. Pero ustedes se van a Estados Unidos, se van a Europa y no saben qué es. En cambio, el nombre común internacional, ustedes van en cualquier lugar del mundo, entiendan o no entiendan el idioma, y van a saber a qué se refiere. Entonces, esa bioequivalencia es uno de los estudios que se hace para saber si dos medicamentos son iguales. Bioequivalencia, me tiene que dar la curva parecida. Les vuelvo un poquito el dibujito hasta acá. La curva me tiene que dar igual o con un margen muy pequeño porque me exigen un 95% para que yo diga es equivalente, es igual este con este, ¿sí? Ahí se llama de bioequivalencia. Entonces la curva me tiene que ser casi igual para las dos drogas. Bueno. Esa área bajo la curva justamente que es lo que se mide. Se refiere al área que existe bajo la curva que se dibuja al graficar la concentración plasmática del fármaco en función del tiempo. Esto que estuvimos haciendo, ¿sí? Representa la totalidad de la droga que llegó a un compartimento y fue eliminada del mismo. Solamente son comparables el área bajo la curva de una misma droga. Por ejemplo, sirve para comparar un medicamento en estudio con el medicamento genérico que contiene el mismo principio activo, pero no de dos drogas diferentes. O sea, cuando yo quiero hacer esto, tiene que ser los dos medicamentos, la misma droga, y los dos en la misma presentación, porque cada droga tiene su pico, su curva bajo el área, y cada vía de administración, ustedes ya vieron que tiene también su curva, ¿sí? Entonces, siempre tienen que ser la misma droga con la misma forma farmacéutica. ¿Qué es una droga libre? Dice, al llegar al torrente sanguíneo encontramos dos fracciones de drogas. La que está disuelta en el agua del plasma sanguíneo es la droga libre y la otra fracción es la que está unida a proteínas plasmáticas. Bueno, esto es una de las maneras que el cuerpo tiene de eliminar la droga. ¿Dónde se hace esto? En el hígado. Fíjense la cantidad de funciones que tiene el hígado. En el hígado están estas proteínas. Vamos a ver, hay un complejo de enzimas que se llaman citocromo P450. Se llama así, pero porque no es que tiene 450 enzimas. Se llama citocromo P450 porque en el espectro de la luz se ve a 450 nanómetros, o sea, es muy físico eso, pero por eso se puso nombre. Hay alrededor de unas 75 enzimas distintas que pertenecen a los mamíferos. Dentro de los mamíferos, que nosotros somos mamíferos, el hombre tiene aproximadamente unas 50 enzimas características. Por eso la medicación de los humanos no se pueden utilizar en veterinaria, ¿sí? O sea, se tiene que modificar esas drogas para que sean aptos para el uso veterinario. A veces la gente le encanta darle a los perros, por ejemplo, un diclofenac, o le encanta darle alguna droga que al perro le hace mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque él tiene otras enzimas que no las tiene el ser humano. O a veces al revés, para esa droga se necesita enzimas del ser humano y el perro no lo tiene. Perro, gato, cualquier animal, ¿no? Bueno,
Las que se unen con esa proteína, a veces se unen para poder viajar en la sangre, ¿sí? Y llegado al sitio de acción se desprenden de la proteína y quedan libres nuevamente. Esto sería como usarlo como un taxi, ¿sí? Voy hasta el lugar donde quiero. Pero la gran mayoría, cuando se unen a estas proteínas, no se sueltan más. Y cuando están unidas a proteínas, lo único que queda para el cuerpo es eliminarlas, ¿sí? Entonces, la droga libre es la que va a permitir que se produzca el efecto. ¿Y por qué le aclaro tanto esto? Porque cuando se les dice al paciente no tome con alcohol, ¿sí? El alcohol también va a ir al hígado y también va a luchar por las mismas proteínas, o las proteínas luchan por el alcohol. Entonces, cuando llegue la droga y el alcohol al hígado, las proteínas van a decir, ¿con quién voy? ¿Con quién me uno? ¿Sí? Si se unen con la droga, anula la droga, no tiene efecto la droga y el alcohol queda libre. Me emborracho más rápido. Por eso hay pacientes que están en tratamiento con algún medicamento y toman un vaso de alcohol y quedaron borrachos, ¿sí? Porque la proteína eligió la droga. Si la proteína elige el alcohol, ¿sí? Para que no se emborrache la persona, me deja la concentración libre de droga muy alta y puedo llegar a niveles tóxicos. Entonces ahí es donde aparecen reacciones tóxicas, aparecen reacciones que no me esperaba, me aparece sarpullidos, urticarias, cosas raras que antes no me ocurría. ¿Cuál fue la diferencia? Tomé alcohol, ¿sí? Entonces eso tengan en cuenta que los dos van a ir al hígado. Bueno, entonces la droga libre es la que hace el efecto. La biofase habíamos dicho que era el lugar de acción, ¿sí? Es el lugar del organismo en el que el fármaco ejerce su acción. Puede ser un lípido, o sea, una grasa que está en esa membrana. Puede ser una proteína, que muchas veces se refiere al sitio de acción como receptores, ¿sí? Lugares donde viene la droga y se une. A veces puede ser también el material genético que tiene la célula, ¿sí? O sea, el lugar donde vaya y se una la droga es, digamos, variable dependiendo la droga y dependiendo el lugar de acción. ¿Qué es la biodisponibilidad del fármaco? O sea, la fracción que está biodisponible es la cantidad y velocidad con las que el principio activo contenido en una forma farmacéutica alcanza el torrente sanguíneo, o sea, la circulación sistémica. Esta biodisponibilidad del fármaco es hacer la curva, ¿sí? Tomar la curva. Es otro de los estudios que se va a pedir para las drogas, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero comparar una droga con la otra, voy a hacer esta biodisponibilidad, este estudio de biodisponibilidad. Cuando yo quiero decir que un medicamento es genérico, es igual que el otro, ¿sí? Eso es lo que significa genérico en otras partes del mundo, no acá. Tengo que hacer esa medición de biodisponibilidad y poder decir que tienen un 95% de coincidencia. La administración por vía intravenosa, la biodisponibilidad es 100%, o sea, lo que yo tengo en la jeringa va a terminar en la sangre. Sin embargo, cuando un medicamento se administra a través de otra ruta, esa biodisponibilidad va a disminuir o puede variar de paciente en paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor un paciente tiene hepatitis, otro paciente tiene algún tipo de problema gástrico, algún problema intestinal. Son todas las barreras que tiene que ir pasando ese medicamento y va a variar de una persona a la otra. ¿Qué es el compartimento farmacocinético? Dice, volumen limitado en el cual el fármaco se encuentra uniformemente distribuido. Obviamente es un concepto teórico, no hay manera de medir esto, pero para poder decir, bueno, llegó al sitio de acción, yo tengo que decir que el medicamento, en teoría, llegó con la sangre a ese lugar, ¿sí? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que así como llega a ese lugar, en la sangre pasó por todos lados. Entonces, cuando yo tomo, por ejemplo, un medicamento para el corazón, para la hipertensión, por ejemplo, también va a tener determinado efecto en el pulmón.
Entonces hay drogas que los asmáticos no, yo soy asmática, no podemos tomar. ¿Por qué? Porque tiene un efecto sobre el pulmón. De la misma manera, las drogas que yo uso para el asma, ¿sí? Los broncodilatadores, también tienen un efecto sobre el corazón. Entonces, cuando yo me paso con el salbutamol, por ejemplo, me va a aparecer la taquicardia. Como llega a todo mi cuerpo, también afecta al sistema neurológico y me puede dar temblores. ¿Sí? Entonces esos son efectos no buscados porque nadie quiere tener taquicardia o nadie quiere tener temblores, pero son efectos que pueden provocar una medicación. Bueno, entonces eso, por eso es un concepto teórico. ¿Por qué? Porque en realidad cuando llegó a la sangre, el corazón lo desparramó para todo el cuerpo. ¿Qué es la vida media de un fármaco? Es el tiempo en el cual la concentración de la droga en un compartimento se reduce a la mitad. Vida media, la mitad. ¿Sí? Llegó 10 miligramos, bueno, cuando tiene 5 miligramos, a eso se refiere, el tiempo que tarda. En todo lo que sea investigación con animales y demás, siempre el término medio va a ser importante. Un efecto tóxico se considera cuando provoca algún daño al 50% de los especímenes analizados, por ejemplo, ratones. Es letal cuando mata el 50%. Todo se basa, digamos, en todas estas investigaciones en el valor promedio, en la vida media, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso también. Recién ahora vamos al tercer proceso, o sea, se absorbió, llegó a la sangre. Este tercer proceso era la distribución. La distribución es el proceso por el que el fármaco disuelto en la sangre es transportado hasta los órganos o tejidos en los que ejerce su acción. El pasaje desde el vaso sanguíneo al espacio intersticial, que es intersticial, otra palabrita rara, entre tejidos se llama, o sea, es el líquido que está en la carne, ¿sí? En los tejidos, no en la sangre, ¿sí? Ustedes cuando por ahí, no sé si prestan atención, no es lo mismo un vaso sanguíneo, digamos, cuando cortan un pedazo de carne, por ejemplo. Van a poder llegar a ver las venas, pero también cuando cortan la carne en sí, también salen líquidos, ¿sí? Esos líquidos son el líquido intersticial, lo que está entre el tejido. Se da generalmente a través de los poros. Desde el espacio intersticial puede ingresar a las células a través de esos mecanismos también de la absorción. O sea que sale del vaso sanguíneo, va al tejido y luego de ahí va a ingresar a cada una de las células. Esto ocurre siempre, ¿sí? Esto va a ocurrir siempre y se puede llegar a notar más fácil en un proceso de inflamación. Por ejemplo, para que ustedes se lo imaginen. No sé si alguna vez les picó una abeja o no sé, alguna cosa que ustedes hayan tenido una reacción, una hormiga. Cuando les pica una abeja, lo primero que ocurre, más allá del dolor de la picadura, lo que va a ocurrir es que se empiece a inflamar. ¿Por qué se inflama? Porque va más sangre al lugar y cuando llega la sangre al lugar, el líquido de la sangre sale del vaso sanguíneo y va al tejido. Aumenta el líquido intersticial. Por eso se inflama la zona, ¿sí? Una vez que se inflama, duele. ¿Por qué? Porque ese tejido que aumenta su tamaño aprieta las terminaciones nerviosas y eso es lo que yo tengo la sensación de dolor. Entonces muchas veces al aplicar hielo baja la hinchazón y pasa el dolor, ¿sí? Entonces ese es el líquido intersticial, el que sale del vaso y va hacia un tejido común. Bueno, ese transporte. Bueno, acá está el tema de la unión a las proteínas plasmáticas. Dice, el fármaco viaja por la sangre de forma libre o unido a proteínas plasmáticas. La principal proteína plasmática va a ser la albúmina. Hay otras, pero esta va a ser la principal. Existe un equilibrio, ¿sí? Siempre, mayoritariamente, va a ir dándose un equilibrio
que se supondría que tendría que estar más o menos por el valor medio, pero no siempre es así, dependiendo qué otra sustancia haya. Como le decía, el tema del alcohol, ¿sí? La proteína se va a empezar a dividir con quién voy. La fracción libre del fármaco es la que puede difundir hacia los tejidos, la que va a poder pasar, porque una vez que se une con la proteína, el tamaño es grande y ya saben que no puede pasar las membranas, ¿sí? Va a poder ejercer la acción y va a producir el efecto farmacológico, o sea, la droga libre es la que puede hacer eso. La fracción unida a proteínas se vuelve inactiva, se pierde esa medicación y la única cosa, digamos, que hay va a ser que se elimine. Esta unión, como les decía, puede llegar a ser reversible o irreversible. Si es reversible, es cuando la droga lo usa la proteína como un taxi. Voy hasta tal lugar y ahí le suelto, ¿sí? En cambio, cuando es irreversible, lo único que queda es la eliminación. Dice, bueno, pueden existir fenómenos de competición entre dos drogas que se unen a la misma proteína. Lo mismo que le dije el ejemplo con el alcohol, lo mismo pasa cuando tomamos más de un medicamento. Si ustedes se ponen a pensar, si tienen abuelos que están tomando medicamentos, presten atención a la cantidad de medicamentos que toman, ¿sí? Estamos hablando un promedio entre 4 y 6 drogas que son las que usan mayoritariamente los abuelos. Todas van a ir al hígado y con todas se produce este efecto de que la proteína elige con quién va. Eso es competición de las drogas. El porcentaje de unión a proteínas tiene importancia cuando es mayor del 80%. O sea, cuando una proteína se une a una droga en un porcentaje mayor de 80%, me deja muy poca droga libre. Por lo tanto, el efecto no va a aparecer. Dice, ya que la adición de este fármaco a un organismo que está recibiendo otra droga que se une a la misma proteína posibilita el desplazamiento de la misma. Aumentará el efecto de la droga desplazada por estar ahora en estado libre. O sea, muchas veces cuando se agrega un medicamento nuevo a la cantidad de medicamentos que ya toman los abuelos, se tiene que monitorear o se tiene que controlar los días sucesivos por esto. Porque yo agrego una nueva droga y tengo que ver cómo trabaja el hígado y cuál va a ser la preferencia, el efecto que pueda llegar a dar. Entonces esto también hay que tener en cuenta que cuando tomamos un medicamento, si yo no tomo nada más, el efecto va a ser 1 en mí, y si toma otra persona que ya está tomando más medicación, el efecto va a ser otro. ¿Por qué? Porque cuando lleguen al hígado compiten con las proteínas, ¿sí? Y no sabemos cuál va a ser la concentración de droga que va a llegar al sitio disponible. Entonces esto es muy importante, que cuando un médico receta o está atendiendo a una persona, le diga todas las drogas que consume. Sé que esto va a ser difícil, pero también debería decirle las drogas de abuso que usa también. La cocaína va al mismo lugar, la marihuana va al mismo lugar, todos van al hígado, ¿sí? Es muy difícil que un paciente le diga, bueno, vine por el dolor de rodilla, pero le aviso que soy alcohólico. O sea, es muy difícil que lo diga, ¿sí? Pero el alcohol va a hacer una diferencia terrible en el efecto. La misma manera, cuando toman mucha medicación, todas esas medicaciones van a ir al hígado. Entonces el efecto puede ser muy distinto de una persona a la otra. Bueno, esto, el típico ejemplo, entonces, esta interacción farmacocinética. Esto es uno de los trabajos que tenemos los farmacéuticos, de ver, ¿sí?, la combinación de droga, el efecto que tiene. Entonces esto ahora se está empezando a ver porque hay historias unificadas. Ahora ustedes, por ejemplo, en PAMI, ustedes tienen que varios sanatorios, cuando son de la misma cadena o de los mismos dueños, ya tienen unificadas las historias. Entonces, ponen el nombre del abuelo en el sistema y salta todos los medicamentos que consume, los profesionales que atienden y demás. Antes esto no ocurría, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había una comunicación, no había una sola historia clínica, entonces el paciente se iba a varios médicos, todos le daban distintas drogas y el paciente tomaba. La idea es que todas las obras sociales lleguen a trabajar con este mismo sistema. Entonces, que todas tengamos alguna historia clínica en algún lugar, ya sea en el privado o en el público. En el hospital hay historia clínica única.
y la historia clínica le pertenece al paciente. ¿Sí? Eso también es un cambio fundamental que hubo en el sistema sanitario, porque antes el dueño era el médico. Si le quería hacer, la hacía, si no le quería hacer, no hacía. La historia clínica es del paciente. Ustedes, si van al hospital, pueden pedir la historia clínica de ustedes si le han atendido alguna vez en el hospital. Lo único que tienen que pedirle con tiempo. Si se presenta por nota en mesa de entrada, se pide la historia clínica para ser presentada, supónganse, en Buenos Aires, que se quieren ir a hacer una segunda opinión. Y bueno, una cuestión de 4 o 5 días, dependiendo de la historia clínica, de lo complicada que sea, les dan el informe. ¿Sí? O sea, eso es un derecho del paciente. Eso es uno de los cambios que hubo, que yo les hablé un poquito la clase pasada, cuando les decía que pasamos de esa atención sanitaria centrada en el médico, pasamos a la atención sanitaria centrada en el paciente. El paciente es el importante. ¿Sí? Entonces, esto es uno de los derechos que se pudo recuperar. Bueno, ¿qué variables van a modificar esa fracción de droga unida a proteínas plasmáticas? O sea, ¿cuáles son los factores que en mi hígado van a hacer que se una a una o a otra? Por un lado tenemos la concentración de las proteínas plasmáticas existentes, o sea, cómo funciona mi hígado. Si yo tengo problemas en el hígado, no va a fabricar todas las proteínas que necesito. En la desnutrición existe una disminución de las proteínas del organismo, incluidas las plasmáticas. O sea, una persona que está desnutrida, ¿sí?, no tiene los mecanismos de defensa del organismo y tampoco va a tener las proteínas plasmáticas necesarias para poder absorber las drogas. Entonces, lo primero que se hace siempre en un paciente desnutrido es tratar de recuperar la nutrición primero para después poder hacer los tratamientos farmacológicos que necesite. Yo le puedo colocar mucha concentración, pero las proteínas son las que no van a estar disponibles. Bueno, el pH, entonces, ¿qué tengo que hacer? Siempre poca concentración, ¿sí? El desnutrido, el que tiene problema hepático, el que tiene problema de riñón, siempre la concentración se tiene que regular. El pH sanguíneo, habíamos visto que el pH sanguíneo era un pH neutro, ¿sí? Neutro un poquitito por arriba de 7, el neutro es 7. Un poquito por arriba de 7 es el pH de la sangre y el de la orina es un poquito por debajo de 7, ¿sí? Es un poquito más ácida. Entonces este pH en el organismo también va a modificar la ionización. Recuerden, las cargas positivas y negativas, esos son los que va a afectar a las drogas, ¿sí? Entonces eso es otro de los procesos que se van a ir dando. Presencia de fármacos que compiten por la misma proteína, ¿sí? La interacción. Y la alteración de las proteínas plasmáticas, la droga en consideración cambiará su afinidad por la proteína, haciéndose más o menos afín que antes. ¿Esto qué quiere decir? También se pueden dar procesos en la persona, en cada uno de nosotros, en los cuales haya algún tipo de alteración, ¿sí? Se alteran mis proteínas, entonces lo que hasta ahora venía funcionando, ahora no me funciona más. ¿Sí? O a veces, primero no me funcionaba, pero ahora me cae bien la medicación. ¿Por qué? Porque las proteínas se modificaron para adaptarse a esa droga. Muchas veces ocurre esto, por eso cuando se empieza a tomar una droga nueva, siempre hay que controlar, porque a veces cae mal los primeros días y después el cuerpo se acostumbra. Y no es el cuerpo que se acostumbra, sino que es las proteínas plasmáticas que se acomodan. ¿Sí? Entonces eso se va viendo siempre en esos primeros días de estudio. Siempre cuando se inicia un tratamiento nuevo con un médico, el médico le va a decir, venga dentro de 15 días. No es porque le quiere ver tan seguido, sino que a los 15 días le controla cómo va yendo con la medicación. Y es muy importante que en esos 15 días presten atención. Si aparece alguna reacción alérgica, si les dio dolores de cabeza, si les dio calambre, si les dio alguna cosa rara que hasta estos 15 días no se estaban produciendo. ¿Sí? Entonces, esos son datos que el médico le sirve para evaluar si continúa con ese tratamiento, si lo tiene que bajar la dosis o tiene que subirla. ¿Sí? Eso es fundamental. Bueno, acá está el pH de la sangre justamente, y de distintos lugares, distintos líquidos del cuerpo.
El pH es esta clasificación, es una tabla en la cual potencial de hidrógeno se llama el pH, mide la acidez y basicidad de las sustancias, ¿sí? El neutro va a ser 7 y todo lo que sea de 7 para abajo va a ser ácido. Cuando hablamos del ácido del estómago, por ejemplo, estamos hablando de un ácido de 1.2 a 3.2. Ahí está más o menos. Es un ácido que si ustedes lo tiran sobre algo, quema, ¿sí? A ese nivel es. Lo que pasa es que el moco que tiene nuestro estómago es el que protege para que el ácido no le haga daño al estómago. Pero en realidad es un ácido muy fuerte. Bueno, cuando hablamos de básico, lo contrario de ácido, ¿sí? Vamos a hablar de 7 para arriba. O sea, entre 7 y 14 hay sustancias más altas que el 14 y hay ácidos que están considerados incluso por debajo de 0. Pero digamos que en escala general se toma así, de 0 a 14. Ácido limón, por ejemplo, en la casa, básico, bicarbonato de sodio, ¿sí? Que hay en todas las casas, como para que se lo imaginen, digamos. Los dos extremos son corrosivos. Si ustedes ponen soda cáustica, que es básico, derrite lo que sea. Si ustedes tiran ácido, derrite lo que sea, ¿sí? Entonces los dos extremos son corrosivos para el cuerpo. Bueno, fíjense que ahí, dependiendo de lo que nosotros comemos, la orina puede ir desde ácido, bastante ácido 4,5, hasta un poquito subido del neutro, o sea, un poquito para el lado de básico. La piel también, eso se refiere a la flora que tiene, nuestra piel tiene una flora que protege y es lo que va a permitir, digamos, defenderse de las agresiones externas. Eso tiene mucho que ver con nuestra sudoración, por eso hay olores, ¿sí? Hay personas que tienen más olor, menos olor, que son característicos de cada uno de nosotros. La saliva, la bilis, todo lo que sea la bilis va a ser básico. ¿Por qué? Porque se va a ir derramando, igual las enzimas del páncreas, se va a derramar en el intestino o verter en el intestino después que vino de la comida del estómago. ¿Sí? Entonces, como viene ácido desde el estómago, empiezan esas enzimas a neutralizar, porque si no quemaría todo el intestino. ¿Sí? Lo neutralizan para poder hacer. ¿Cuándo tenemos nosotros acidez? Cuando viene, ¿sí? Sentimos que viene por la garganta ese ácido del estómago. Cuando tenemos úlcera, cuando ese ácido perforó la protección que tiene el estómago y empezó a hacer agujeros, literalmente agujeros en el estómago. Lo mismo en el intestino, ¿sí? Entonces, esos son los daños que se van produciendo de tan ácido que son. Bueno, así que eso es pH y eso va a ser, fíjense que tiene esas cargas positivas y es lo que me va a generar, digamos, también la formación de esos protones, ¿sí? O sea, cargas positivas. Recuerden que con cargas positivas o negativas no pasa la membrana. Bueno, ¿cuáles son los factores que van a influir en la distribución tisular? La distribución en el tejido significa, tisular es tejido. Las características físico-químicas del fármaco. Recuerden, ser pequeño pasa mejor, ser liposoluble pasa mejor, no tener cargas positiva o negativa pasa mejor. La capacidad para unirse a proteínas plasmáticas, si se unen, se anulan, si están libres, si van a pasar. La irrigación del órgano, ¿por qué? Porque van con la sangre, si no llega sangre a ese lugar, no va a llegar la medicación tampoco. La superficie de intercambio, la gran cantidad, o sea, la superficie es la cantidad de membrana que va a quedar disponible en contacto con la droga. Cuanto más membrana tenga, mayor va a ser la posibilidad de que pase. El órgano principal en este sentido, el que tiene mayor superficie para ese intercambio, es la pulmonar. Esto lo vamos a ver cuando veamos sistema respiratorio, pero le adelanto esto. Si nosotros tomáramos cada una, el pulmón está hecho de bolsitas de aire. Si nosotros tomáramos cada una de esas bolsitas de aire y las pusiéramos una al lado de la otra, cubriríamos una cancha de tenis, para que ustedes se hagan una idea de lo que es el pulmón, ¿sí? Entonces tiene una amplia zona para absorber la medicación.
Por eso se están usando cada vez más medicación vía inhalatoria, porque el efecto, la rapidez de absorción es muy grande, ¿sí? Antes los asmáticos tomábamos la medicación vía oral y teníamos que esperar media hora ahogándonos para que pudiera empezar a sentir el efecto. Ahora, con el PAF, ni siquiera alcanzamos a 1 minuto y ya tenemos el efecto. Esa es la gran diferencia que hay con respecto a esa vía de absorción. Bueno, la afinidad del fármaco por un tejido específico. A veces el fármaco tiene mayor afinidad, mejor apego a, por ejemplo, las grasas. Otros tienen por ahí a otro tipo de parte o tejido específico del cuerpo y entonces puede haber alguna diferencia. La presencia de barreras específicas. Ahí le habla acerca de 2 barreras, la barrera hematoencefálica y la barrera fetoplacentaria. La hematoencefálica es la protección que tiene nuestro cerebro con respecto a las sustancias que están por afuera del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro cerebro y la médula ósea, que es la médula que baja desde el cerebro y va por el interior de la columna hasta el final, ¿sí? Hasta la cadera. Esa médula va a tener las terminaciones nerviosas que van a llegar a todo. Nosotros sentimos en la punta de los dedos porque viene desde esa columna, viene un nervio hasta la terminal de mi dedo, ¿sí? Entonces por eso yo siento lo que estoy haciendo con mis dedos. Bueno, todo ese proceso tiene que estar protegido. Lo central esto es periférico, lo central es cerebro y médula. Entonces eso central, que es como la computadora de mi cuerpo, yo lo tiene que proteger. ¿Cómo lo protege? Con una barrera, ¿sí? Esa es la barrera hematoencefálica. Son 3 capas que la recubren completamente al cerebro y a toda esa médula. En conjunto, las 3 capas se llaman meninges. Ahí ya les suena conocido. ¿Por qué? Por las meningitis, ¿sí? Justamente cuando a esa barrera le ingresa algún virus, una bacteria, un hongo, tenemos una infección de la meninge y es lo que ustedes conocen como meningitis. Ya saben que es grave, ¿sí? Que hay mucha gente que muere cuando tiene alguna meningitis. La barrera fetoplacentaria es la bolsa en la que está el bebé, ¿sí? Esa placenta filtra. Lastimosamente no filtra todo, pero fíjense que tiene una filtración muy selectiva. Por ejemplo, no pasa el virus del SIDA. No pasa, ¿sí? La mamá puede tener SIDA, puede tener HIV, mejor dicho, no SIDA, HIV, no va a pasar al bebé en todo el embarazo. Sin embargo, permite pasar nicotina, permite pasar cocaína, permite pasar marihuana, permite pasar drogas que estén tomando, cualquier medicamento que estén tomando, el 90% pasa. O sea, cualquier medicación que tomamos, por eso es tan importante que la mujer embarazada no tome alcohol, no tome ningún medicamento que no sea exclusivamente los que el médico le autorice. Obviamente, si esa persona es asmática, va a tener que usar drogas para el asma. Si esa mujer es diabética, va a tener que usar drogas para la diabetes. Si esa mujer es hipertensa, va a tener que usar drogas para la hipertensión, pero siempre lo mínimo y lo justo que necesite. A pesar de eso, fíjense, la curiosidad, la droga es mucho más grande en tamaño que el virus del HIV, sin embargo el virus del HIV no pasa. El momento en que se contagia un bebé de la mamá va a ser el momento del parto, así que en los casos de que la mamá tenga HIV se hacen cesáreas. ¿Sí? Esa es la forma de proteger justamente al bebé. Bueno, estas son las 2 barreras, una de protección para nosotros y otra de protección para el bebé. Bueno, el volumen aparente de distribución. Dice, es el volumen que ocuparía la droga si todo el organismo tuviera igual concentración en el plasma. Obviamente también va a ser teórico, ¿sí? Es teórico, ¿por qué? Porque la distribución en el cuerpo va a ser diferente, ¿sí? Depende de la irrigación. Recuerden que va a ir con la sangre y dependiendo cómo va llegando sangre a todo el tejido.
¿Qué se tiene que recordar? Las drogas que atraviesan la placenta. Bueno, ¿qué es entonces importante recordar acá? Que las drogas que atraviesan la placenta y llegan al feto son las que están poco ionizadas, o sea que no tienen carga positiva o negativa, las que son liposolubles, porque pasan a través de esa difusión simple, y la gran mayoría de los fármacos van a atravesar esta barrera, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con la embarazada que consume algún tipo de sustancia. Recuerden que de la misma manera se absorbe el tabaco y se absorbe el alcohol. Y los dos, tanto el tabaco como el alcohol, afectan mucho el desarrollo del feto, ¿sí? Sobre todo si se fumó y se tomó alcohol durante la primera etapa, que es de formación. Hasta los 3 meses es donde el bebé se forma. Ya cuando está 3 meses de embarazo, ya hay un feto completo, es un organismo completo, pero chiquitito, ¿sí? Y lo único que pasa en la segunda y tercera etapa va a ser que esos órganos van a crecer, se van a ir desarrollando. En la última etapa es la etapa de maduración, es donde maduran los órganos. Empieza el pulmón a madurar y empieza todos los procesos como a culminar su producción. Pero en la primera etapa, el primer trimestre de embarazo es de formación. Entonces las drogas muchas veces pueden ser teratogénicas. ¿Qué quiere decir eso? Malformación del feto, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno. Ahora llegamos al cuarto proceso. ¿Vieron? Es largo esto. El cuarto proceso, el metabolismo o biotransformación. Dice, en el organismo los fármacos sufren una serie de transformaciones metabólicas que modifican su solubilidad, su potencia y su toxicidad. O sea, lo van a tratar de anular siempre. El metabolismo o biotransformación es el conjunto de reacciones bioquímicas que sufre el fármaco en el organismo y que lo transforman en diferentes metabolitos, activos con una acción determinada o inactivos para facilitar su eliminación. O sea, lo que van a hacer es atacarle a la droga para que forme metabolitos. ¿Qué son los metabolitos? Sustancias intermedias, no es el que entró, ya cambió, varió hasta el momento en que o es útil o lo elimino. Se lleva a cabo principalmente en el hígado y en menor medida en los riñones y en otros tejidos. Me fui para el otro lado. Bueno, dos tipos de reacciones en este sentido. Vamos a tener las de fase 1 y fase 2. La de fase 1 normalmente lo que hace es tratar de degradarlo, de hacerlo más pequeño, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea más fácil de eliminar. Acá es donde se van a dar estos procesos de oxidación y reducción. Oxidación se llama cuando yo le saco un electrón del fármaco. Electrón es negativo. Si yo le saco un negativo, ¿con qué carga me queda? Con una carga positiva, ¿sí? El ion me queda con positivo. O sea, si no hubiera carga sería neutro, cero, ¿sí? Como yo le saco el electrón que es negativo, lo que me quedó va a quedar positiva. La reducción es al revés. Yo le doy el electrón, entonces esa sustancia me va a quedar con una carga negativa. Cualquiera de las dos, oxidación o reducción, los dos me dan iones y los iones no pasan la membrana, recuerden. Otro de los procesos simples, estos son procesos simples. El proceso simple, el tercero va a ser la hidrólisis. Hidro, agua, lisis, romper. Le pongo agua para que se rompa y me forma dos cosas más pequeñas, ¿sí? 3 procesos que son sumamente fáciles y que se van dando todo el tiempo en el organismo. Si la droga sobrevivió a esta fase 1, va a pasar a la fase 2. En esta fase 2 ya es más complejo. Yo le agrego determinados componentes, ¿sí? Pueden ser pequeñas moléculas. Puedo ir agregando pequeñas moléculas y eso le van modificando a la droga. Muchas veces cuando yo le agrego una pequeña molécula, metilo sería lo más chiquitito que tiene carbono, CH3 es. Cuando yo le agrego ese metilo, lo que hace a veces es anularse. Esto también por ahí lo pudieron haber dado en química en la escuela.
Bueno, todos estos procesos, fase 1 y fase 2, el objetivo es anular la droga para eliminarla, ¿sí? Entonces siempre tengan en cuenta eso. El cuerpo, cualquier cosa que ustedes le pongan al cuerpo, comida, droga, lo que sea, el cuerpo lo va a tratar de eliminar cuanto antes. Bueno, ahí está la oxidación y la reducción, ¿sí? Si yo a la oxidación, yo le saco, ¿sí? Yo a la oxidación, yo le saco el electrón, me queda con carga positiva. En una reducción yo le pongo un electrón, por lo tanto me queda con una carga negativa, ¿sí? Estos son los dos procesos de la primera. Bueno, esta es un esquema, ¿sí? Para que lo puedan entender por ahí los que necesitan fijarlo con la visión. Entra un tóxico, una droga, lo que sea, en nuestro organismo. Primero le van a atacar la fase 1. Ahí ustedes tienen la oxidación, la reducción y la hidrólisis, ¿sí? Va a atacar, me va a dar ese primer metabolito primario. En este metabolito primario se pueden inactivar, la flecha para abajo roja, se puede inactivar, se puede activar, ese es el concepto de prodroga. Los medicamentos que se manejan con prodroga es un medicamento que no sirve para nada, pero cuando pasa por este proceso, ahí recién se activan y tienen una función, ¿sí? O sea, que si no hubiera hígado, tomaríamos y saldría, no haría ningún efecto. Esas son las prodrogas que necesitan este primer metabolismo para poder tener su acción. O pueden no sufrir ningún tipo de modificación, ¿sí? Esas son las tres cosas que le puede pasar. Los que sobreviven van a pasar a la fase 2. En la fase 2 se conjuga, yo le agrego pequeñas moléculas, eso es la conjugación. Y me va a dar ese metabolito secundario. Ese metabolito secundario o yo lo elimino o pueden llegar a ser, me puede dar, digamos, algún compuesto inactivo que sea fácil de eliminar. Pero siempre el proceso es tratar de eliminar la droga que entró, ¿sí? Entonces esto es como algo que va a competir con el efecto que yo estoy buscando. O sea, si yo tomo un medicamento para un antibiótico para una infección que estoy usando y mi hígado destruye todo el antibiótico, la infección va a seguir. Entonces siempre tiene que estar en un proceso equilibrado. Tengo que armar el medicamento de tal forma que esto no anule toda la medicación. Vieron que no es fácil un diseño de un medicamento. Ahora lo vimos mucho con esto de la pandemia. Están buscando distintos medicamentos para ver si encuentran alguno que sea útil para el COVID. Están viendo distintas vacunas para ver cuál es más útil para poder tener defensa, pero todo lleva su proceso. Eso es lo que es a veces difícil de entender, ¿sí? Llevan su proceso y llevan sus tiempos. Ahora con la pandemia, ¿qué se tuvo que hacer? Acortar lo que si no tuviéramos pandemia se podría llegar a hacer en varios años, ahora se hicieron en uno, ¿sí? O sea, se tuvo que amontonar todos los procesos justamente por la desesperación, por la cantidad de muertos que estaban habiendo. Bueno, pero eso se hace siempre con todas las drogas que se investigan. Aproximadamente lo mínimo que lleva una investigación de un medicamento son 10 años. Así que ahí están en ese rango, digamos, para vacunas, para medicamentos, para todo, más o menos en ese rango. Bueno, dice, el objetivo general de la biotransformación es modificar al fármaco para generar una molécula inactiva más fácil de eliminar, excepto las prodrogas, ¿sí? Las prodrogas, el objetivo va a ser activarlas. Todas las modificaciones son llevadas a cabo por grupos enzimáticos. El más importante es el sistema de monooxigenasas hepáticas, que es el citocromo P450. Creo que yo les puse algo de eso, si no, está en la otra. No, está en la clase que viene, ¿sí? En la clase que viene va a estar. Algunas sustancias pueden estimular a estos sistemas aumentando la eliminación del fármaco y por lo tanto disminuyendo su efecto. Otras sustancias pueden inhibirlo generando el resultado opuesto. Cuando habla de estimular a ese sistema de monooxigenasa, estimula para que lo elimine al medicamento. Y hay algunos que las va a anular.
Un ejemplo típico de que anule a este sistema, entonces la droga queda libre, es el pomelo. No la naranja, no el limón. Cualquier medicamento que ustedes tomen con jugo de pomelo inactiva las enzimas y hace que la droga quede en mayor concentración en estado libre. La droga libre es la que hace el efecto. Pero si yo tengo niveles muy altos de la droga libre, podemos llegar a niveles tóxicos, ¿sí? Esto lo vamos a ver bien en la clase que viene, que son todos los efectos que va teniendo la droga, pero es importante que lo puedan enlazar, ¿sí? O sea que si mi cuerpo, mi hígado no funciona y no puede eliminar la droga, los niveles de drogas van a ser muy elevados, ¿sí? Me van a hacer picos muy elevados. ¿Por qué? Porque los estudios se hacen en organismos sanos, ¿sí? Los voluntarios que forman parte de las fases clínicas 1, 2 y 3 son sanos, no tienen otras enfermedades. Entonces esto hace que el hígado le funcione perfectamente. ¿Qué pasa cuando el medicamento sale en el mercado? Que lo empezamos a tomar todos con todas las enfermedades que tenemos, ¿sí? Entonces ahí es donde hay diferencias en los efectos. Bueno, entonces el pomelo es una de las sustancias entonces que anula este sistema enzimático y potencia el efecto de los medicamentos. Vamos al último, que es la excreción. Excreción es el proceso por el cual los restos del fármaco y sus metabolitos, o sea, todo lo que se fue metabolizando por el camino, son eliminados del organismo. Los principios activos, una vez metabolizados, son excretados por aquellas vías que contribuyen a expulsar del organismo las sustancias orgánicas y los líquidos fisiológicos, o sea, los líquidos normales de nuestro cuerpo. Principales vías, la renal, ¿sí? Ahí es donde se va a eliminar la mayoría de todo lo que sea la sustancia. Tenemos la digestiva, ¿sí? En la digestiva se refiere a la materia fecal. Todo lo que no pueda pasar por el riñón va a ser eliminado por la bilis hacia el intestino y a partir de ahí se elimina con la materia fecal. La biliar es justamente esa, ¿sí? Va a eliminar sustancias que son liposolubles que al riñón no pueden ingresar, ¿sí? Las grasas no ingresan ahí. La pulmonar, esto por ejemplo el alcohol se elimina por vía pulmonar, por eso se hacen los test de alcoholemia con el aliento. Si tienen una persona que está borracha, una compañera salen de joda y está alguien borracho, un compañero o una compañera, háganle hablar, ¿sí? Como todos los borrachos, le sientan en un lugar, le dan algo dulce que ayuda a eliminar y le hacen hablar, en poco tiempo se elimina. En mi época, ¿qué decíamos? Ponerle bajo el agua y hacerle hablar, ¿sí? O sea, en una ducha, lo que sea, enseguida le pasaba la borrachera porque el frío, digamos, le activaba. Entonces muchos de los medicamentos entonces los sentimos en ese aliento porque se van eliminando en ese aliento. Tenemos la leche materna. La leche materna pasan muchas de las drogas que toma la madre. Así como pasan los nutrientes, va a pasar también las drogas. Entonces muchas veces la droga que toma la mamá, medicamentos, si no me estoy refiriendo a droga de abuso, puede cambiar el sabor de la leche. En mi caso me pasó con mi tercer embarazo, que yo tomaba anticoagulantes, yo tengo trombofilia, coágulos, ¿sí? En la sangre, y empezó a cambiar el sabor de la leche. Llegó a los 3 meses, mi bebé no quería, le daba asco la leche, así que imagínense cómo pasaba el sabor del medicamento a la leche. Otras vías que son menos, pero que puede ocurrir también, puede ser el sudor, que es cuando sentimos el olor en nuestra piel. La saliva, hay gente que toma mucho tiempo una medicación y tiene gusto metálico, por ejemplo, en la boca. Y en el semen, hay muchos casos de investigaciones de crimen que se pudo detectar quiénes eran los violadores, por ejemplo, porque en el semen encontraron rastros de determinados medicamentos. O sea que fíjense a qué nivel puede llegar a ser importante, digamos, esta eliminación de los medicamentos. Ustedes por ahí verán con el tema de los doping de los deportistas y demás que se toma el tema de la orina,
pero en el pelo queda guardada la información de todas las drogas que ustedes consumieron durante muchos meses. Mientras que tengan el largo del pelo, o sea, si no quieren que le detecten, se tienen que rapar el pelo, ¿sí? Porque en el pelo queda guardado toda la información de lo que ustedes consumieron. Bueno, ya estamos en las últimas imágenes, como para que ustedes lo vayan fijando un poquito. Estamos por terminarla. Esto resume todo lo que vimos. Está en este cuadro. Acá tenemos la administración, empiezo por el lado izquierdo de la pantalla. Tenemos la administración extravascular por afuera de la vena, sería por afuera de una inyección. Va a ir al sitio de absorción, todo ese proceso que vimos del estómago, el intestino y demás, y se va a absorber. El segundo dice administración intravascular, va directo, ¿sí? No tiene que hacer nada porque estoy poniendo directo en vena. En ese rectángulo se refiere al plasma, la sangre. En esa sangre nosotros vamos a tener un equilibrio entre la droga que está unida a las proteínas, que se anula, y la droga libre, que la droga libre es la que va a tener el efecto. Entonces esa droga libre va a tener un equilibrio, y voy hacia la izquierda abajo, con la biofase. La biofase es el lugar de acción de la droga. Esa es la que va a producir el efecto. Solamente ahí, esa, ¿sí? La unión que pueda tener por otro lado me va a dar efectos adversos, ¿sí? No los que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi broncodilatador va a ir al pulmón, va a tener el efecto dilatar los bronquios, que es lo que necesito para poder respirar. Pero me va a ir al corazón y me va a dar taquicardia. Yo no quiero, pero me va a ir igual. Va a ir a la parte neurológica, me va a dar temblores. Tampoco quiero tener temblores, pero me va a dar igual, ¿sí? Entonces eso es lo no buscado. Esa droga libre entonces va a ir también a otros lugares, por eso está el equilibrio hacia abajo, ahí ustedes ven en el medio hacia abajo, a otros sitios donde llega la droga y que puede provocar efectos no deseados. Vamos hacia la derecha de la pantalla. Parte de eso, de esa droga libre, va a sufrir esa biotransformación, principalmente en el hígado, pero también había otros órganos que podían hacer. Me va a generar metabolitos. Entonces, la droga que estaba unida a proteínas, que se elimina, y la droga que fue metabolizada y llegó a ser metabolito, las dos van a ir al proceso de excreción y se va a eliminar. O sea que del 100% de la droga que ingresó, a lo mejor llega al sitio de acción un 20%. El resto se perdió en todo este ataque que el cuerpo le hizo al medicamento todo el tiempo. Y esto es farmacocinética. Estudiar todos los ataques que el cuerpo le hace a la droga una vez que ingresa al organismo. El último dibujito. Vimos hasta ahora el proceso LADME. El proceso LADME es la administración, absorción, distribución, metabolización y eliminación, hasta que llega la biofase. Cuando llega la biofase, que ahí viene la parte del efecto, es lo que vamos a ver la clase que viene, que va a ser la de farmacodinamia, ¿sí? Entonces, acá la clase que viene lo que vamos a ver es cómo ese medicamento que pudo sortear, imagínense la cantidad de problemas que tuvo esa droga, eliminar, esquivar, es como si se estuviera escapando de un montón de asesinos, y pudo lograr hasta el sitio de acción. Ahora, bueno, ¿qué hace cuando llega a ese punto de acción? Eso vamos a ver la clase que viene. ¿Se entendió? ¿Sí? No está muy difícil. Cuando ustedes ven que yo trato de buscar siempre ejemplos que ustedes puedan asociar y trato de buscar siempre alguna forma más divertida de darle la clase, porque esto es pesado. Yo no les voy a negar de que esto cuesta, pero por eso siempre les asocio con cosas en su casa, cosas que ustedes puedan verlo, ¿sí? Cosas que puedan ir asociando con cosas más comunes en la casa. Así que bueno, fíjense, péguenle una leidita, si les queda alguna duda, mandan por privado o como quieran, mandan el mensajito y yo les contesto siempre al grupo porque a lo mejor es la duda de otro. Bueno, ahora di la clase normal, porque la clase pasada yo no me di cuenta, porque encima estábamos en el instituto, y estaban unos filtros que tenía una ceja y una barba. Lo que me reí cuando vi el video después.
Les contaba a mis otros alumnos, le digo, habrán pensado que re loca la profesora porque con una ceja tipo gallego y una barba candado, pero bueno, eso era un filtro que quedó activado de mi Zoom, porque estábamos buscando disfraces. Yo estoy estudiando psicología y teníamos que hacer una representación, pero todo por Zoom, ¿sí? Porque estudiamos de todo el país. Y bueno, estábamos buscando a ver si podíamos encontrar algún tipo de disfraz que se parezca al personaje que tenía que hacer, pero me olvidé de desactivar los filtros. Y ahí ese día en el instituto, acá estoy con mucha luz, pero allá no teníamos mucha luz. Entonces no me di cuenta que veía algo raro, pero pensaba que era la proyección porque no me aparecía. Ahora me aparece acá en la pantalla. Pero ese día ya como estoy proyectando en la pared, no me aparece en la computadora. Y en el pizarrón pensaba que era algo que quedó, digamos, mal borrado del pizarrón, así que no asocié que era mi cara la que estaba así. Así que bueno, no saben lo que se rieron de mí cuando contaba yo la primer clase, qué impresión habrán tenido la profesora. Bueno, así que bueno, ya estamos 2/3, ya pasamos las 2 clases de las 3 que le dije que son las más complicadas. Después les prometo que empieza a mejorar todos los temas. Así que bueno, tengan un buen fin de semana, avísenme si les quedó duda de algo y nos vemos la próxima clase. ¿Sí? Bueno, Chau, hasta chau. luego.